Bueno, en este caso voy a presentar uno de los modelos de isotermas más conocidos, el cual es el modelo de Langmuir, que se basa en el supuesto de que la especie absorbe y desadsorbe en equilibrio dinámico, solo absorbe como máximo una cobertura de monocapa. El desarrollo matemático de este modelo se basa entonces en la simplicidad física de los mecanismos, en relación con varios supuestos. El primero de ellos es que la superficie es homogénea, lo que significa que todos los sitios son energéticamente equivalentes. El segundo es que la absorción es un proceso de monocapa y cada sitio puede absorber solo una molécula de adsorbato. El tercero es que no hay una interacción lateral entre las moléculas absorbidas, solo es la interacción entre el adsorbato y el absorbente. Y finalmente la absorción es un proceso reversible. La cantidad absorbida aumenta con la concentración en equilibrio hasta alcanzar un valor límite correspondiente al recubrimiento de la superficie por una monocapa. Cuando los datos experimentales se correlacionan con este modelo, implica que la absorción del adsorbato en el absorbente se limita a una absorción monocapa. En este caso se presenta lo que es la ecuación de Langmuir, que cada componente, en este caso QE, es la cantidad absorbida en el equilibrio expresado en miligramos por gramo, que es igual a Qmax por KL por CE, donde Qmax es la cantidad máxima absorbida por unidad de masa del absorbente y KL es la constante relacionada a la energía libre de absorción. También CE es la concentración en equilibrio de la fase líquida. Todo esto dividido entre 1 más KL por CE. ¿Qué es el parámetro KL, o conocido como la constante de Langmuir? Se conoce también como una constante de afinidad, que es una medida de la intensidad de absorción que refleja la fuerza con la que se absorbe el adsorbato en el absorbente. Un valor bajo de KL revela que el adsorbato no se absorbe fuertemente en la superficie del absorbente, indicando también un bajo grado de recubrimiento. Si el valor de KL es relativamente mayor, indica que existe una fuerte interacción entre el adsorbato y el absorbente. Entonces, a mayor magnitud de KL, más afinidad entre las moléculas de absorbente y adsorbato. Tal y como se observa en la siguiente gráfica, KL varía en función de QE debido a las variaciones en el calor de absorción. En este caso, la gráfica muestra que los puntos negros son los datos experimentales y la línea color azul pastel es la que se adapta mejor a los datos experimentales, pero tenemos otros valores de KL que demuestran que entre menor sea el valor de KL, su tendencia va a ser inferior a los datos experimentales, pero entre mayor sea el parámetro KL, va a aumentar, se va a encontrar por encima de lo que es, en este caso, los datos experimentales. Así que si tenemos una KL de 0.10, se va a encontrar en la parte superior muy por encima de lo que son los datos experimentales. Esto quiere decir que entre mayor es KL, mayor es la afinidad del adsorbato sobre el absorbente. Pero en este caso, la KL que se ajusta es la que se encuentra de color azul pastel. Las formas lineales del modelo de Langmuir se pueden expresar de dos formas: la que se muestra en la ecuación 1.1 o como se muestra en la ecuación 1.2. Para el caso de la ecuación 1.1,
se realiza la gráfica de 1 entre QE en función de 1 entre CE, o si es el segundo caso, se realiza la división de los datos experimentales CE entre QE y se grafica en función de CE para determinar las constantes de Langmuir de forma lineal, ya que también se pueden determinar esas constantes de forma no lineal. Sin embargo, las suposiciones de los modelos lineales tienen que ser validadas antes de cualquier conclusión. La linealización consiste en tomar una de las ecuaciones anteriores, en este caso la ecuación 1.2, y realizar la equivalencia con la ecuación de la recta, la cual es la 1.3. Si observamos, tenemos el mismo parecido. CE entre QE representan lo que es la I, y en este caso CE representa lo que es la X. Entonces se puede asumir que 1 entre QM es igual a la pendiente, donde si se despeja la QM es igual a 1 entre la pendiente, y lo mismo aplica para lo que es la intersección. La intersección va a ser igual entonces a B igual a 1 entre KL por Qmax. Despejando se obtiene que KL es igual a 1 por QM por la intersección. En el siguiente caso se observa unos datos experimentales, en los cuales se grafican de la siguiente forma: de QE con respecto a CE se obtiene la siguiente gráfica de datos experimentales. Realizando la metodología anterior, se grafica lo que es CE en el lado de las Y versus CE en el eje X, a partir del cual se determina lo que es la pendiente, así como la intersección. Despejando de las ecuaciones anteriores, se obtiene que la Qmax en este caso es 10.82, lo cual coincide con la forma de la curva, porque la curva se encuentra aproximadamente en ese rango de 10. Entonces tenemos una KL también de 0.0362 y un ajuste lineal, un coeficiente de determinación de 0.9826, lo que representa un buen ajuste de datos experimentales. Por otro lado, tenemos también lo que es el error, el error cuadrado de los datos, y el like, que por sí solo no representa nada, pero haciendo comparación con otros datos, pues ya se puede interpretar con más exactitud qué significa. Bueno, cuando se obtienen las constantes, estas se sustituyen en el modelo original. O sea, se obtuvo KL, se obtuvo Qmax, entonces se sustituye aquí cada parámetro y al mismo tiempo se sustituye la CE de cada punto y se obtiene lo que es esta curva, este ajuste lineal. Y como se observa, pues los datos obtenidos representan un buen ajuste con los datos experimentales. Y bueno, eso en cuanto a la parte teórica, pero haciéndolo de manera práctica, en este caso aquí en este Excel tenemos exactamente los mismos datos de C y de QE, y como recordamos, el primer paso es hacer la división de C entre QE, el cual se marca aquí, CE entre QE, y se realiza esta división para todos los puntos de esta forma. Se obtienen todos los puntos de C entre QE
y esto a su vez se grafica donde está CE en el eje de la y C entre QE en el eje de la Y y CE en el eje de la X, y se obtiene esta recta. De esta recta tenemos la ecuación de la recta, lo cual tenemos la pendiente, que es 0.0924 por X más la intersección más B, en este caso la intersección es 2.55 y la R cuadrada, que es 0.9826. Haciendo los datos de manera práctica, en este caso con ayuda del Excel, se obtienen de forma aparte para realizar ciertas operaciones. Los datos que se extraen aquí son los mismos de la ecuación de la recta, así como la pendiente y la intersección y la R cuadrada. Estos datos se sustituyen aquí donde ya se tiene donde se tiene que el Qmax es igual a 1 entre la pendiente y KL es igual a 1 entre Qmax por la intersección, como se vio en la presentación. Ahora, en la siguiente gráfica se grafican los datos experimentales, en este caso CE y QE, y al mismo tiempo se realiza la sustitución de los parámetros obtenidos en el modelo original de Langmuir para obtener todos estos valores, pero ya del modelo con los datos de los parámetros, y se observa cómo se ajusta el modelo matemático con los datos experimentales. Se muestra un buen ajuste de los datos de forma no lineal, porque toda esta parte superior abarca lo que es el modelo no lineal, y ya como parte extra se realiza la gráfica de la QE experimental versus lo obtenido de manera usando el modelo, y se obtiene una R cuadrada de 0.9819. Ahora podemos realizar lo mismo de forma no lineal utilizando el complemento Solver que incluye el Excel. En este caso se realiza una diferencia de cuadrados de lo que es el promedio. Este promedio se obtiene de la suma de la Q experimental, del promedio de la Q experimental, y luego se realiza la diferencia de cuadrado, donde es la Q experimental menos el promedio al cuadrado, para obtener los siguientes datos. Los siguientes datos muestran la diferencia de los cuadrados, y todo esto es sumado para obtener este valor, que es 128.27. Después de que se obtiene ese valor, se realiza lo que es, como en este caso, suponiendo que no realizamos de manera lineal, porque ya de manera lineal tenemos un valor aproximado, pero en este caso si suponemos que a primera vista, observando lo que es la gráfica, vemos que se encuentra alrededor de 9.8 más o menos, y la KL pues la podemos aproximar como un 0.5, porque pues en realidad no la conocemos. Entonces, sustituyendo estos valores en el modelo matemático, obtenemos la siguiente curva, la cual no representa los datos experimentales. Pero de esta curva igual realizamos la diferencia de cuadrados y obtenemos la suma. Ahora que tenemos
estos datos nos podemos ir a Solver, y en el Solver decimos que queremos maximizar la R cuadrada obtenido, porque lo que queremos es que la R cuadrada sea lo más cercano a 1, lo que significa que el modelo matemático me va a representar mejor los datos experimentales. Por eso se maximiza de esta forma, y que lo que vamos a ajustar, en este caso se va a ajustar mis dos variables, 9.8 y 0.5. Entonces le damos en el método de resolución que sea el que se selecciona aquí, que es el gradiente, significa gradiente reducido generalizado, algo así significa. Entonces le damos resolver, y automáticamente el solver maximiza este valor, y para maximizar ese valor mueve estos parámetros, y estos parámetros se ajustan mucho mejor a lo que es el modelo, encontrando el mejor ajuste con los datos experimentales, lo cual, si observamos esta gráfica comparada con el modelo lineal, se observa que el ajuste se realiza mejor con el modelo no lineal, ya que también se obtiene una R cuadrada ligeramente mejor, en este caso 0.99, en comparación con la R cuadrada de 0.9826. Ahora, esta gráfica que se observa aquí es para realizar la comparación de cuál modelo, o sea, cuál interpretación, ya sea lineal o no lineal, se ajusta mejor. En este caso, de forma lineal, se realiza la linealización de los datos experimentales con respecto a lo calculado, y se obtiene esta curva lineal. Se obtiene esta recta, a la cual se le obtiene su R cuadrada, y se obtiene que es de 98.19. Lo mismo se realiza con el modelo no lineal. Se grafica lo que es la QE experimental con lo obtenido del modelo matemático, y se obtiene que la R cuadrada es ligeramente mayor a la R cuadrada del obtenido con el modelo lineal. Esto en cuanto usando Excel, pero siendo más práctico, uno se puede programar un código en Python, por ejemplo, o en R, y al ejecutar ese código, por ejemplo en este caso se ejecuta el código y se obtiene la siguiente gráfica, la cual describe el comportamiento del modelo y el ajuste de los datos experimentales. O sea, el modelo se ajusta muy bien a lo que son los datos experimentales, y prácticamente se obtiene prácticamente lo mismo que se obtiene con el Excel, que es 10.64, 10.64 y 0.047, y redondeado 0.0469, que yéndose aquí a los resultados con más decimales es prácticamente lo mismo que se obtuvo con el solver en Excel. Lo recomendable es trabajar con modelos no lineales para obtener una mejor precisión y un mejor ajuste de datos del modelo con respecto a los datos experimentales, pero pues en todo caso igual es necesario realizar el ajuste lineal. En este caso no es nada complicado, se realiza el ajuste lineal para que de primera instancia se obtenga una aproximación, pero en este caso, si yo no hago este ajuste, yo no sé en qué valores anda la Qmax y la QL.
Bueno, en este caso la Qmax es fácil de determinar porque se observa la gráfica y la gráfica me dice que se encuentra entre un rango de 9.5 y 10. O sea, yo en ese caso puedo estimar que está aproximadamente en ese punto. Pero en este caso, si yo no conozco la KL, yo puedo decir que tengo una KL, por ejemplo, de 0.02, ¿no? Esa KL no coincide con respecto a lo que es el modelo. En todo caso, el solver lo puede ajustar y encontrar fácilmente ese dato. En este caso, el solver lo ajusta, lo encuentra de nuevo y me da exactamente los mismos datos que tenía previamente. Pero supongamos que no sé cómo interpretar las gráficas y que yo aquí pongo un 100, por ejemplo. Este 100 hace que mi modelo se eleve, se vaya hasta arriba. Y pongamos, por ejemplo, que también cambio la KL, le pongo un 0.03 también, y que no coincide nada con respecto a los datos experimentales. Ahora, si yo trato de ajustarlo con el solver, igual me lo ajusta, me encuentro otra vez esos valores de los parámetros, pero pues en todo caso sería mucho más fácil hacer el modelo no lineal y ya estimar desde el modelo lineal, estimar estos datos que son 10.8 y del modelo igual lineal que es 0.036 aproximadamente, ya me encuentro mucho más cerca porque en este caso el solver trabaja con respecto a iteraciones y entre más cerca se encuentren los valores aproximados a los valores reales, va a ser mucho más rápido el cálculo, y entre más lejos se encuentren estos valores va a tomar un poquito más de tiempo, pero en este caso el solver realiza el cálculo de manera muy rápida, que igual el Python realiza de igual forma realiza el cálculo de forma rápida. Eso en cuanto a lo que es el modelo de Langmuir, se vio cómo se calcula de forma lineal, así como de forma no lineal. Y en conclusión, se recomienda que se utilice para cuestión de investigación y de publicación, se realicen de forma no lineal y de manera práctica o como primera aproximación se realice de forma no lineal, digo de forma lineal. Es en cuanto a toda la presentación y pues aquí termina. Ya a la siguiente vez podría ser el modelo de Franlich o algún otro modelo que tenga por ahí.